Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de martes con el que se inicia la semana para nosotros. Programa hoy de entrevistas personales en el que vamos a tratar tres temas importantes pero tremendamente distintos. Vamos a comenzar hablando, pues de avances científicos, de avances investigadores que se desarrollan entre otros puntos de España en el UCA, sí, aquí en el Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo, donde se trata de buscar una solución para atajar uno de los cánceres más mortíferos en la población infantil y juvenil, el cáncer óseo. Después hablaremos con un grupo de trabajadoras, todas ellas mujeres. Ellas son limpiadoras en Fomento, en demarcación de carreteras. Llevan sin cobrar 8 meses, pero tampoco las despiden, es decir, están en un limbo. Y finalizaremos con este libro, Ojeos a la madrugada. Su autor, José Luis Magro, ya se encuentra en nuestras instalaciones y aproximadamente dentro de 40 minutos por ahí estará con nosotros y vamos a desmenuzar lo que él mismo define como una bandeja de pinchos. El libro es la bandeja, los artículos son los pinchos, para ir tomando en pequeñas dosis, pero degustándolos, saboreándolos y analizándolos. Cabecera y comenzamos. Pues vamos a comenzar el espacio de esta noche con un tema de investigación, además investigación en la que se participa desde aquí, desde Asturias, más concretamente desde el UCA, desde el Hospital Universitario Central de Asturias y desde el ISPA, que es el Instituto de Investigación del Principado de Asturias. Recordarán que la pasada semana estábamos con los responsables, con el presidente, en este caso de la Asociación Galván, que es la Asociación de Padres y Familiares de Niños, afectados por algún tipo de tumor, de cáncer infantil. Precisamente del tema que vamos a tratar ahora, de esta investigación que vamos a abordar ahora con los profesionales que la están llevando a cabo, tiene como receptores a los más pequeños de la casa que desgraciadamente están pasando un mal momento, afectados por algún tipo de tumor, en este caso, y ellos me corregirán a partir de este momento, de tumores óseos. Vamos a hablar a continuación porque el Grupo de Inmunología Translacional del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias, el ISPA, junto a profesionales de UCA, participarán a partir de febrero en un ensayo de terapia celular para tratar sarcomas avanzados en pacientes pediátricos. ¿Quiénes se encuentran esta noche con nosotros? Pues ya se los presentamos. Por este lado, Beatriz Suárez Álvarez, que es la responsable de inmunoterapia del ISPA. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y por el otro lado, Carlos López Larrea, que es catedrático de inmunología y anterior jefe de servicio de UCA. ¿Qué tal? Buenas noches. Entonces, ¿en qué consiste esto de lo que ahora ustedes forman parte desde aquí, desde Asturias, en una investigación de ámbito nacional? Si quieres comienzo yo. Sí. Destacar que este es un ensayo clínico que es coordinado y promovido por el doctor Antonio Pérez Martínez, que es el jefe de hemato-oncología pediátrica del Hospital La Paz, que ya empezó desde hace unos cuantos años a hacer estudios sobre cómo tratar a niños con sarcoma, con un tipo de tumor minoritario, pero que requiere unas nuevas iniciativas de tratamiento. Y para ello nos aunó a otros profesionales de otros centros de investigación que ya llevábamos años trabajando en este mismo sistema, en este mismo tipo de terapia, que luego contaremos. Y en concreto es el doctor Javier García Castro, del Instituto de Salud Carlos III, la doctora Lucía Fernández, del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, y el doctor Carlos Larrea, yo misma, desde el Instituto de Investigación del Principado de Asturias y el hospital. Hasta ahora han experimentado, lógicamente, con ratones. Los resultados creo que han sido positivos. Los resultados, para hacer un ensayo clínico de fase 1, es decir, tratar pacientes con estas terapias, hay que pasar por una serie de fases, ¿no? Primero, y la fase preclínica supone trabajar con ratones. Esto se ha hecho durante los últimos 10 años y se han demostrado, sobre todo por el Grupo de La Paz, demostró claramente que esta era una estrategia útil
para combatir este tipo de osteosarcomas infantiles, que son muy agresivos y en gran parte llevan a metástasis, ¿no? Las terapias que hay convencionales, la radioterapia y la quimioterapia, están funcionando desde hace 20 años y no ha habido novedades. Y después esta estrategia, que ahora contaremos de los CAR-T, los CAR-T-cells, la terapia celular, es una estrategia novedosa y además se ha hecho sobre todo en cánceres hematológicos, pero muy poco en tumores que llamamos sólidos, es decir, de tejidos. Y este es el caso, ¿no? Un ejemplo de un ensayo único en el mundo con esta estrategia, ¿no? Claro. ¿En qué consiste? No sé si podemos explicarlo de un modo que nos podamos enterar todos. Bueno, sé que quizás es descender mucho hablarlo de una manera tal, pero si se puede explicar en qué consiste lo que van a realizar. Sí, explicándolo de una manera más sencilla lo entendemos todos, los profesionales y los que no son tantos, ¿no? Pues mira, es una terapia, lo que llamamos una terapia celular viva, porque trabajamos con células vivas. Correcto. No forma parte de un fármaco químico como de la industria farmacéutica, ¿no? Trabajamos con las células del propio paciente. En este caso no van a ser las del propio paciente, pero vamos a dejarlo así de manera sencilla, porque en otro tipo de terapias CAR-T sí se utiliza del propio paciente. Consiste en sacar ese linfocito, esa célula T que está en la sangre del paciente y que no tiene capacidad, por X motivos, ha anulado su capacidad para luchar contra el tumor, la sacamos, la llevamos, vamos a decir, al laboratorio, pero es verdad que son una especie de laboratorios especiales que son aprobados por la Agencia Española del Medicamento para hacer medicamentos. Y las modificamos. ¿Qué significa modificarles? Que le vamos a dar el armamento necesario para que luego, posteriormente, cuando las volvamos a meter en el paciente, tengan ya esa capacidad que habían perdido para atacar a la célula tumoral. Entonces, esa célula T que sacamos al laboratorio o al centro donde la vamos a producir, pues le vamos a meter mediante una serie de modificaciones genéticas, un plásmido, le vamos a meter un receptor que es como para darle la llave que luego va a reconocer a la célula tumoral. Una vez que hacemos eso, aparte de modificarla, la vamos a amplificar. De unas pocas células vamos a obtener muchos millones de células, de manera que vamos a dar todos los soldados y todo el armamento que tengamos para poder no solo reconocer a esa célula tumoral, sino matarla. Y posteriormente, cuando ya tenemos todas esas células crecidas y modificadas, las volvemos a infundir en el paciente. Con lo cual ya tiene muchos soldados y mucho armamento para ir con esa guía que nosotros le metimos, esa llave, para ir directamente a la puerta, que es la célula tumoral a la que queremos reconocer y que la pueda atacar y eliminar. Correcto. Por eso hablamos de tratamientos para vivos, completar ¿no? un poco, estos linfocitos T son glóbulos blancos, se extraen del donante y se modifican, pero se modifican para que reconozca específicamente el tumor y no los tejidos colindantes, ni otros, para que no haya efectos adversos. Entonces, tenemos que tener una serie de dianas de reconocimiento. ¿Qué vamos a reconocer y cómo? Nosotros le metemos la información genética para que esa célula T se convierta en una célula killer capaz de matar específicamente al tumor. Y esa es la estrategia. Citaba usted donante. Vamos a ver, se va a requerir la colaboración de un donante. Yo no sé si tiene que ser obligatoriamente familiar o puede ser un donante anónimo, si puede ser un donante externo. Entiendo que la estrategia normalmente de los CAR-T que se han hecho en otras enfermedades como leucemias y linfomas utiliza propias células del propio individuo, autólogas. Pero en este caso, por los tratamientos de quimio y de radio que llevan el paciente, sus células T están muy deterioradas. Con lo cual, lo ideal sería una célula T propia que se llama autóloga. A no ser posible, se busca una que sea lo más compatible posible, como pasa en los trasplantes. Y lo más compatible posible está dentro del seno familiar, porque los padres, los progenitores, son el 50% genético cada padre de lo que nosotros heredamos de ellos, ¿no? Entonces, probablemente van a ser progenitores o hermanos que estén también, compartan esa información genética, por lo menos el 50%, para que los efectos de rechazo no se produzcan, ¿no? Y esas células T del donante, que se llama halogénico, familiar, estarán mucho mejor que las del paciente, ¿no? Claro, entiendo que aquí, al igual que cuando entrevistamos a los compañeros de ustedes que llevan el tema de trasplantes, la importancia del donante es básica, entonces.
Bueno, en este caso es básica, cuando hablamos de este ensayo decimos Sí. pionero en el mundo, a ver, es pionero por varias cosas. Por uno, porque utiliza células de donante, Sí. que decía lo que decía el doctor Larrea, de que esas células cuando vienen de un paciente, que este paciente ya ha sufrido diferentes Sí. líneas de tratamiento, ya no están en las condiciones igual que de un sano, ¿no? Entonces, utilizamos células de donante. Y por otra parte, también es único porque dentro de esos linfocitos T que vamos a utilizar existen diferentes subtipos. Y vamos a utilizar un subtipo específico. Hasta ahora todos los ensayos con CAR-T se hacían con el global de los linfocitos Sí. T. Esto se va a utilizar un tipo de células T llamadas memoria que tienen unas propiedades específicas. Entonces, por una parte, esas células T memoria, por otra parte va a ser halogénico. Para mantener esa compatibilidad, lo que decíamos, se va a utilizar o bien un progenitor, que sería lo más recomendable, Sí, o sí, un sí, hermano. sí. Y por otra parte, porque es en tumores sólidos, ¿no? Lo que decíamos, que es más difícil llegar al tumor y en este caso, pues el ensayo, que luego si quieres ya lo comentamos un poco más en detalle, va Sí. a tener dos líneas de tratamiento. Una va a ser a través de sangre periférica, pero otra va a ser también sangre periférica, la infusión, e intratumoral. En estos tumores sólidos tiene una particularidad de que muchas veces la masa tumoral está rodeada por un ambiente que lo hace muy difícil llegar a cualquier tipo de fármaco, ¿no? Entonces, haciendo esa infusión intratumoral, pues intentamos obviar esas paredes o barreras que están alrededor del tumor impidiendo que el fármaco llegue. Claro. ¿Por qué orientado ahora a pacientes pediátricos o al menos adolescentes? Bueno, esta enfermedad sobre todo es más prevalente en enfermos pediátricos y adolescentes, ¿no? Y hasta 30 años, ¿no? Y ahí está, ahí dijéramos, se puede hacer en adultos evidentemente, pero el diseño del estudio está hecho para ver la seguridad que ofrece este nuevo medicamento, por decirlo de alguna forma, en pediátricos. Dentro de lo que es bueno, pues el mundo de los tumores, ¿es muy común o es poco frecuente este? El osteosarcoma es una familia de muchas osteosarcomas diferentes y por tanto cada osteosarcoma se puede comportar molecularmente y genéticamente diferente. Distinto. Pero la estrategia que se va a usar en este ensayo es multidiana, es decir, esta célula T va a reconocer varios targets, varias dianas. Sí. No solamente es un francotirador que va a afectar sobre un punto, varias moléculas diferentes y que probablemente estén en los diferentes tipos de osteosarcomas. Pero lo que me preguntabas era otra cosa. Sí, si era muy común. Que Es común, no es muy común, no es muy prevalente, sin embargo, es uno de el 10% de los tumores, digamos, infantiles y tal, son osteosarcomas. Claro. Y sobre todo es un tumor, yo creo que no poco estudiado, a lo mejor a nivel más de investigación, sino en el que desde la industria farmacéutica se está aportando pocos nuevos tratamientos, ¿no? Entonces, de lo que se dispone principalmente es una línea de tratamiento con quimioterapia, radioterapia, a veces cirugía, pero necesitamos nuevos tratamientos que ayuden a esto, sobre todo porque hay un porcentaje de los pacientes, nada desdeñable, que evoluciona a metástasis y ahí donde la supervivencia es muy baja. Entonces ahí es donde se necesitan nuevos tratamientos que puedan ayudar a este tipo de pacientes. Claro. Esto comenzó hace 6 años, creo. Sí. Entiendo que, vamos a ver, cuando el tumor golpea a una persona y por ende, al tratarse a un niño, a su familia, a todo su entorno, todos queremos una solución rápida. Entiendo que, como toda lucha contra el cáncer, es una carrera de fondo, es una guerra a largo plazo. Digo guerra utilizando el símil de los soldados que ustedes van a armar para... Quiero decir, esto no es una cosa que digas a partir de mañana ya está. Este es un gran problema. La fase reguladora de la Agencia Española de Medicamentos es excesivamente lenta, de tal manera que este proyecto, que fue ya aprobado desde el punto de vista científico por la Agencia Española contra el Cáncer hace 6 años, se ha aprobado ahora, 6 años después, y por tanto hemos pedido 6 años, una ventana de 6 años, para poder tener esa fase 1, para escalarla a una fase 2 y ampliarlo a mucho más pacientes. Este es el problema que hay, que la base reguladora, por la seguridad que se necesita, es excesivamente lenta. Además, esto requiere unas instalaciones especiales, unas condiciones de salas blancas, que llamamos nosotros estériles, donde solamente pueden entrar personas cualificadas,
Es decir, es excesivamente complejo, pero aunque tengas toda esa complejidad, la base regulatoria es tediosa y larguísima. Y ese es el problema porque por muchos de estos ensayos se retrasan. Claro. Bueno, sí, es uno de... Bueno, yo creo que es uno de los problemas que siempre hay cuando desde la investigación más básica queremos trasladar las cosas al paciente, ¿no? Sí. Que es nuestro fin. Es verdad que este ensayo ya había sido aprobado en el 2017, creo recordar, 2018, nos ha pillado una pandemia que no podemos obviar, que eso también ha retrasado. Y destacar que los 4 grupos que formamos parte de este ensayo, pues venimos trabajando en estos ligandos de NKG2D y el receptor que es el armamento que le damos a los linfocitos T, pues desde hace muchísimos años, ¿no? Esto sabemos que la investigación requiere un proceso desde muy preclínico, muy estudios básicos, pasar a modelos animales y luego ya nos metemos en otro campo que, como comentábamos antes, es regulatorio y que nos retrasa mucho las cosas, que son todas las fases clínicas. Y aquí empezamos con un ensayo en fase 1, luego iremos pues escalando a otro tipo de ensayos, pero bueno, a pesar de todo ello, es muy satisfactorio que la investigación que llevamos durante muchos años haciendo, pues por lo menos pueda ya ser efectivamente trasladada a un paciente. Yo quiero añadir una cosa, y es que claro, estos ensayos necesitan una financiación, son ensayos experimentales de terapia celular, y quien va a soportar todo el gasto es la Fundación CRIS contra el cáncer de Madrid, de La Paz, y son los que van a hacer realmente el ensayo y los pacientes se van a tratar en La Paz. Los pacientes se van a tratar en La Paz, pero estamos en Asturias, creo que también puede ser bueno sacar un poco de hay que decir las cosas. De pecho ante ello, ¿no? De hacer un poquito de, de patria. El UCA es el único hospital ajeno a La Paz que en toda España participa en este ensayo. Ahora de Madrid. Los otros centros pertenecen a la Comunidad de Madrid y el UCA ha sido el único que hemos logrado participar en él desde fuera. Con lo cual, bueno, en ese sentido sí que podemos sacar pecho de decir que estamos en la terapia puntera. También es verdad que desde el UCA ya desde hace unos cuantos años han apostado por la creación desde el Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la creación de una unidad de inmunoterapia dentro del propio hospital, que nos va a permitir hacer estos tratamientos, desarrollarlos, estos tratamientos. Producir nosotros los mismos CAR-T aquí in situ, en el hospital. Claro. Y estamos en proceso de acreditación para poder luego entrar también en otro tipo de ensayos. En otro tipo de ensayos, como uno que se va a entrar en el clínico en leucemias, en el cual nosotros probablemente vamos a ser productores, es decir, todo el proceso ya validado, ya está validado, lo haremos aquí, desde los elementos más básicos, porque normalmente las terapias estas CAR-T se hacen a través de la industria farmacéutica, ¿no? Se mandan una sangre de un paciente en leucemias y linfomas a una industria farmacéutica, ellos te hacen todo el proceso, te mandan los linfocitos modificados y los hematólogos hacen una infusión como si fuera una transfusión. Ese es el papel que hay, después hay el seguimiento del paciente, se hace desde el UCA y tal. Esos tratamientos son carísimos, estamos hablando de unas cifras astronómicas, no es sostenible. Y entonces la única forma de abaratar esas terapias tan avanzadas es tener unidades de producción propia de inmunoterapia, y es lo que hemos estado desarrollando durante estos años. Lógico. Bueno, antes explicaban, yo creo muy bien, comprensible para todo el mundo, qué consistía. Sí les iba a pedir de nuevo ese esfuerzo para explicar un poco cómo se va a desarrollar. Me decía usted 2 líneas de tratamiento. Bueno, vamos a ver si lo podemos explicar un poquito también así. Bueno, pues y quizás también nuestra participación en qué consiste, ¿no? Esto es. Bueno, este ensayo... me ha caído el micro. Nada, no sé. Vale. Se recoge por aquí. Este ensayo, como comentábamos antes, era un ensayo en fase 1, con lo cual lo que primero queremos demostrar es la seguridad, qué dosis tenemos que administrar del paciente y responder a preguntas clínicas que probablemente nos ayuden a través de la investigación podamos tener alternativas a cosas que se vayan planteando, ¿no? Para luego posteriormente realizar un ensayo más basado en la eficacia. Entonces, este ensayo de fase 1, que como tiene que pasar todas las agencias reguladoras, pues es un ensayo muy cerrado y en el que están las cosas bastante claras desde un principio. Se van a tratar 18 pacientes, va a tener una duración de 5 años, aunque se espera reclutar a los pacientes en los primeros 3 años, los otros 2 serían de seguimiento, y se establecen 2 brazos de tratamiento. En cada uno de esos, bueno, uno, como comentaba anteriormente, va a ser infusiones
intravenosas. De estos se van a hacer en diferentes tiempos, en tres tiempos, una vez cada semana, las primeras 3 semanas, y en el otro, aparte de estas infusiones intravenosas, se va a hacer una infusión intratumoral en el propio tumor, ¿no? Se van a escalar también las primeras 3 semanas, y en la cuarta, hacia el día 21, pues haremos una infusión, o se hará también una infusión intratumoral. Y luego, decía, otro de los objetivos es mirar la dosis, ¿no? Cuánto número de células de esas que producimos en gran escala en el laboratorio, en la sala GMP, hay que administrar al paciente. Entonces se van a probar 3 tipos de dosis. Recordar, 15 millones por kilo de peso, y eso será los 2 brazos, cada uno con 9 pacientes que se tratarán. Vale, una cosa que quería yo añadir es que estos tumores, nosotros sobre todo lo que trabajamos es, la célula T es el francotirador que va a reconocer una serie de dianas, ¿no? 6 dianas diferentes. Esas dianas moleculares, que son específicas del tumor, por diferentes procesos del tumor y de la metástasis se pueden evadir la respuesta inmunológica. Pueden camuflarse, pueden desaparecer, de pronto la célula T no encuentra la diana y no puede matarlo. Eso pasa en muchísimos tumores. Con lo cual, ¿qué es lo que vamos a aportar nosotros? Nosotros vamos a ver si realmente esas dianas están en los tumores de estos niños, si permanecen o desaparecen, y si desaparecen, si podemos hacer algún tratamiento específico para que vuelvan a aparecer. Porque conocemos un poco cuáles son los mecanismos moleculares por los cuales desaparecen. Y en eso es lo que hemos trabajado nosotros estos años, y por eso estamos en este proyecto, porque conocemos cuáles son las estrategias que utiliza el tumor para que silencien esas dianas y cómo potenciarlas. Bueno, se abre una luz de esperanza, considero, ¿no? para estos pequeños pacientes y para sus familias, ¿no? Sin duda. Una novedad, dijéramos que a nivel mundial, con este tipo de francotirador, como le llamo yo, de célula T, solamente se ha hecho un ensayo en el mundo de otro tipo, halogénico y de células de memoria, pues aporta que primero las células las vamos a tener seguro, las células T son efectivas de memoria, células T que van a permanecer porque tienen memoria inmunológica y aparte son específicas frente al tumor. Entonces es una estrategia única en el mundo, novedosa, y esperemos que dé resultados porque podría ser trasladable a otro tipo de tumores. Estos tumores, porque se estresan o porque tal, aparecen en muchos tumores este tipo mismo de dianas moleculares, ¿no? Y antes de finalizar, quería preguntarles a los dos, sé que la pregunta puede resultar, bueno, pues no sé cómo calificarla, pero basándonos en la experiencia de ustedes y los avances que han visto desde que ustedes comenzaron, en un horizonte, ¿el cáncer se le puede derrotar? Es decir, ¿es vencible? No me refiero a este solo, me refiero a... En general, nosotros realmente no somos expertos en cáncer, pero sabemos que el cáncer, hay muchos tipos de cáncer, hay 200 tipos de cáncer, tantas como células y tanto como pacientes. Y entonces, por lo menos desde lo que nosotros conocemos de la inmunoterapia, desde 2017 para acá ha habido unos avances enormes. No solamente por los CAR-T, sino también porque las células T, cuando reconocen el tumor, están continuamente activadas y se frenan, tienen como un freno natural. Quitando ese freno, que fue lo que se descubrió estos últimos años, pues las células T vuelven a activarse frente al tumor. Es una terapia natural. Esta es una terapia más artificial porque modificamos los linfocitos. Y realmente yo soy optimista en que la farmacología y muchas dianas moleculares de supervivencia del tumor por otras vías se van a poder tratar, y cada día hay más cosas. Hoy día el 50% de los tumores prácticamente se pueden mejorar y curar, ¿no? Claro. Y aparte de todas las dianas, está la microbiota, la salud, hay muchísimas cosas que están, dijéramos, en la mesa, y muchas estrategias diferentes. Sí, yo creo que, como decíamos, creo que la terapia celular o la inmunoterapia ha venido a hacer un cambio en la revolución del tratamiento con cáncer, y aunque estamos en los comienzos y vamos aprendiendo a medida que se van haciendo las cosas y buscando soluciones, que es lo importante, que podamos tener alternativas a los problemas que se van planteando, creo que ha venido para mejorar, por supuesto, la supervivencia de los pacientes y sobre todo la calidad de vida
y hacer que el cáncer sea, no voy a decir una enfermedad crónica, pero sí que se pueda cronificar más a lo largo con del estas tiempo. estrategias de inmunoterapia de CAR-T se ha visto que muchos pacientes no solamente se convierten en enfermos crónicos, sino que se curan, sobre todo en leucemias y linfomas. Entonces, ¿por qué se curan unos y otros no? Bueno, claro, ahí está el tema, pero que muchos se curan. Y para finalizar, a nivel investigación y desarrollo, ¿cómo se encuentra España? Bueno, España tiene una salud de investigadores básicos y dedicados a la biomedicina bárbara, increíble. Sobre todo el potencial que tenemos es enorme. El tema es que nos faltan realmente estructuras mucho más sólidas, agencias mucho más fuertes, desarrollos y desde luego capacidad económica sostenible por los grupos, porque el problema de los investigadores es la estabilidad, la carrera profesional. No puede ser que una persona con 40 o 50 años todavía esté si sabe si su contrato se va a acabar dentro de 2 años, después de haber estado 10 años fuera de España, de haber venido, no poder establecer su grupo. La investigación es una apuesta súper necesaria. Tiene que haber un pacto de Estado exclusivo para eso y hemos estado siempre al vaivén del albur político y del interés, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos en Asturias muchísimo potencial para desarrollar. Hay una consejería de ciencia, hay mucha masa crítica que hay que organizar y de luego lo que necesitamos es carrera profesional y estabilidad para los investigadores que puedan desarrollar estos proyectos sin necesidad de tener que emigrar otra vez, porque no es una inmigración ahora de primera, es la segunda inmigración. Se emigran para formarse y vuelven a emigrarse porque aquí no pueden sobrevivir. Pero... Sí, yo en ese sentido quería destacar el potencial que tenemos en Asturias, porque hay una masa crítica importante, porque somos capaces de conseguir recursos propios para investigar, tanto a nivel nacional como europeo, potentes, y creo que hay que hacer una apuesta por la estabilidad del personal investigador. Parece que no es una profesión, que es como que uno investiga porque en sus ratos libres le apasiona, y no, esto es una profesión de la que tenemos que vivir y comer. Y creo que la apuesta, diría a nivel nacional, pero bueno, en Asturias tenemos que hacer fuerte, ya que se ha creado esta consejería, de apostar por el personal investigador. Pues esperemos que así sea. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias porque el éxito de ellos redundará sin duda en nosotros. Beatriz Suárez Álvarez, responsable de inmunoterapia del ISPA, muchísimas gracias. Gracias. Carlos López Larrea, catedrático de inmunología. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Bueno, nos vamos muy rápido a publicidad. En un momento volvemos y vamos con otro asunto. Vamos a cambiar totalmente de tema. En un momento estamos de vuelta. Hasta ahora mismo. Bueno, continuamos el espacio de esta noche. Vamos a hablar a continuación de un conflicto laboral muy similar. Si recuerdan, bueno, pues habrá aproximadamente un mes y algo. Hablábamos con las trabajadoras de la limpieza en las oficinas de correos de Asturias. Bueno, pues atravesaban un malísimo momento, acumulaban ya pues del orden de 5 meses sin cobrar y nadie les daba una solución. Bueno, se movilizaron, protagonizaron distintas iniciativas. Bueno, pues hoy, esta noche, vamos a conocer un caso tremendamente similar. Se trata del problema que están sufriendo las trabajadoras adscritas a Fomento, más concretamente a la demarcación de carreteras, y que están sufriendo ellas y sus familias porque acumulan ya 8 meses sin percibir salario. Hablando mal y pronto, 8 meses sin ver un duro, 8 meses sin cobrar. Se encuentran esta noche con nosotros 2 de las afectadas, son más mujeres. En este caso, vamos a hablar a continuación con Isabel Alonso. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y con Carmen Cotarelo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Carmen, me decía usted, mientras que nos colocaban mis compañeras el micro y esto, que lleva 23, habría hecho 24 años dedicada a la limpieza. Sí, en este caso. Siempre en el mismo centro. Siempre en el mismo centro. Y de repente esto. Y de repente nos encontramos con esto. Vamos a ver, Isabel, ¿qué es lo que ocurrió?
Pues ¿qué ocurrió? Que en diciembre del 21 entró esta nueva empresa, cuya empresa no se presentó a ningún empleado, no conoció nada más que las instalaciones de las oficinas, porque ahí tuvieron que venir, obviamente, para firmar los contratos, pero no se presentaron ni a las trabajadoras del centro. O sea, aquí todo fue a través de WhatsApp, que nos encontramos con un WhatsApp, en nuestro WhatsApp particular, de carreteras. Y ya, pues ahí ya empezamos un poquito ya a flipar, porque no hubiera ocurrido nunca esto. Y vamos, o sea, una empresa tiene que presentarse a sus trabajadores, conocer los centros en los que trabajan, para luego saber lo que te pueden exigir, lo que tú puedes hacer o no puedes hacer. Claro. Entonces la cosa empezó así. El primer año, bueno, la cosa fue medianamente normal, pero a comienzos del segundo ahí ya hubo problemas de pagos. Ya empezaron a decir, es la primera vez que sí, problema con el banco. La segunda, que hubieran cambiado de banco y había problemas con las claves. Luego ya vinieron la falta de productos y así es la cuestión. ¿Y llevan sin cobrar desde? Mayo. Desde mayo. Pero es que en mayo hubo un cambio. Ellos licitaron con una empresa que se llama Do Not Look Back. Y el 16 de mayo al 17 de mayo lo que hicieron fue cambiarnos de Do Not a otra empresa que se llama Made for Success, todo sociedad limitada. Todo ello dirigido por Manuel Bargueiras Martínez. Y desde entonces, sin percibir ningún sueldo ni tener ninguna información más. Nada, es que no hubo ya forma de contactar con la empresa. Ya no respondía ni a WhatsApp, ni a correos, ni a nada de nada. Llamar, nada. Las llamadas nunca atendieron a una llamada telefónica. ¿Recibieron algún tipo de carta de despido? No, nada. El aviso fue por la Seguridad Social. El 29 nos llegó un aviso de que desde el 28 estábamos cesadas en Made for Success. Nosotros esto lo pusimos en conocimiento de demarcación de carreteras, haciendo un escrito, y ellos nos devuelven la respuesta diciendo que no tienen ningún conocimiento de que DUCNOC haya cesado y haya entrado Made for Success. Es mentira, porque si tienen conocimiento, porque se lo hemos puesto las trabajadoras en conocimiento. ¿Cuántas trabajadoras hay afectadas en Asturias y en España? En Asturias somos 10. Bueno, una se jubiló, pero también le dejaron dinero a deber. Y en España pues seremos unas 250, 300 personas afectadas. No todas de la demarcación de carreteras, son de diferentes administraciones públicas. El del SEPE, de prisiones, del CADE de Andalucía, pero al final de cuentas pues unas 300 personas. Unas 300 personas. En su mayoría, entiendo, en su inmensa mayoría, mujeres. Sí, claro, porque es un sector, a ver, hay hombres, porque nosotros tenemos el cristalero que es un hombre, ¿no? Pero mayormente esto es un sector feminizado. Entonces, claro, vamos a ver, es que estamos hablando que son 250 familias que lo están pasando fatal. Claro. Porque es que este cambio que hicieron aquí en Asturias, pues lo hicieron por toda España. Unas pues estaban en Dunoc y las pasaron para Yaoundé, que es otra empresa, sociedad limitada, otras para Cúcuta, sociedad limitada, otras para Funfight, otras para Balance 23, o sea, porque este señor tiene un conglomerado de empresas que es alucinante. Entonces, ¿qué pasa? Él cuando una ya la gasta, ya deja de ver, la larga, mete otra, pero este señor, a mí lo que más me quema de todo es que este señor sigue licitando y le siguen dando administraciones públicas. O sea, y la administración pública no está haciendo nada. O sea, está malversando nuestro dinero público y encima nos está dejando a las limpiadoras tiradas en la calle, con una violencia hacia nuestra persona psicológica que no lo sabe nadie hasta que no lo pasa. Entonces, y que luego tengan el valor de decir, como ha dicho en mi juicio, que en mi juicio haya salido, que digan que no tienen responsabilidad ninguna, o sea, a mí es que me quema mucho la sangre, porque luego mi sentencia ha salido y no nos dan ni la nulidad del despido. Y encima a mí Fogasa me quiere quitar 7 años de antigüedad.
Entonces yo a mi abogado, por lo tanto, le he dicho que para adelante, porque como si tengo que llegar al Parlamento Europeo. Entiendo que lo tienen recurrido. Mientras tanto, su trabajo lo está realizando otra empresa. Nadie. Bueno, aquí en la demarcación de carreteras de Asturias metieron una licitación, bueno, una empresa, no una licitación, porque dicen que es un contrato menor y va una empresa un día a la semana, 4 horas. Limpia una serie de despachos y creo que baños, pero claro, el resto está sin limpiar desde septiembre que nosotras marchamos. Claro. Lo mío pues está desde julio. Un laboratorio de materiales que es antiguo, que hay 2 personas trabajando y yo fui a entregar las llaves, evidentemente, en el momento que me despidieron. Sí. Fui a entregar las llaves y vamos, aquello está... Bueno, que se cae todo. Que se cae todo y entra el agua por todos los sitios. Claro, mientras tú estás trabajando, que vas todos los días, que abres, que ventilas, que limpias, pues aquello está bastante aceptable. Y además yo ahí he trabajado mucho, porque esta empresa mía ahí me ha exigido cosas que no me exigió ninguna empresa. Pero bueno, ahí estamos, aquí estamos luchando y bueno, queremos hablar pues que las chicas de prisiones lo están pasando fatal, porque yo no sabía que en prisiones entraban limpiadoras de fuera. Aquí en Asturias, en nuestra prisión, no hay gente de fuera, son los presos los que hacen la limpieza. Pues en Andalucía no, porque además está este señor Manuel Bargueiras, en Andalucía lo tiene todo, todas las regiones acotadas. O sea, esto es un fraude, llevamos trabajando pues desde mayo encima fraudulentamente porque no tienen constancia. Carmen, después de 24 años, esto entiendo que nunca se imaginó, después de 24 años dedicada a la limpieza. No, nunca me imaginé verme en esta situación y más trabajando para la administración pública. Claro. Que pensábamos que ahí teníamos un respaldo, pero nadie nos está respaldando, nadie nos está apoyando. Claro, claro. Y entiendo que tantos meses sin cobrar, la situación se torna difícil en casa. Sí, muy complicada. Hay que pagar renta, hay que pagar hipotecas, hay que comer, hay que pagar recibos y no llega para todo. Claro. Y alguna pues solo vive de sus ingresos, con lo cual es más complicado aún llegar a fin de mes. Llegar a fin de mes ni a mediados. Ni a mediados, claro. Esa es mi cuestión, Sí. por ejemplo. Por ejemplo. Yo vivo sola y yo vivo de mi sueldo. Tengo suerte que tengo a mi familia que me ayuda. Pero claro, en cada casa hay lo suyo, ¿sabes? Y no puedes estar 8 meses dependiendo de nadie. ¿Qué pasa? Que no puedes trabajar. Ahora mismo no podemos trabajar, estamos en el limbo, porque estamos metidas en juicios. Hasta septiembre de este año nos tienen que respetar nuestro trabajo y va a entrar una empresa, ITMA, pero resulta que claro se encuentra porque encima la administración engaña a las empresas que van a licitar, las engaña. No les dice, mejor dicho, que hay una deuda de 20.000 euros. Claro, cuando las empresas licitan, ya lo tienen todo y se encuentran con que te llama el abogado de una ex trabajadora de que pasa esto, o comisiones, pues claro, ¿cómo no va a dar para atrás? Si ahora mismo lo que hizo la administración pública, lo único que ellos creen que es bueno, para mí no, es bueno para ellos, para nosotros no, es subir las licitaciones y, aparte de que subieron las licitaciones, tú tienes que dejar un depósito y comerte la deuda de la anterior. O sea, eso mata a cualquier empresa. Te hunde, porque no puedes con todo ese y luego pagar pues a las trabajadoras. O sea, eso hunde a cualquier empresa potente que haya de limpieza. Pues es lo que está pasando, que engañan, encima engañan. Entonces, claro, ITMA de momento está luchando porque quiere coger, pero Fomento no da el brazo a torcer. Ellos, con decir que no tienen responsabilidad, pues se lavan las manos. Claro. Bueno, ¿y de aquí para adelante qué, Carmen, Isabel? Pues tenemos un futuro un tanto incierto, porque no sabemos cuál es la situación ni cómo se va a desenvolver,
ni lo que va a pasar. Entonces, ahí estamos. Claro, y es que muchas de ellas estamos en edad de jubilación. Yo tengo 61 años para 62. O sea, llevo toda mi vida trabajando y en mi última época de trabajo van y me matan, porque esto es matarte literalmente. O sea, me fastidia mi cotización, mejor iba mi trabajo, cuando nunca he faltado a mi trabajo, nunca hubo una queja de mi trabajo, de mi persona, o sea, y me pagan así, y encima tengo que oír, callarme, diciendo que no tienen responsabilidad. Entonces, ¿qué somos? Las limpiadoras las que ponemos esa empresa, las que metemos empresas piratas. Estaban al tanto de todo, porque tenemos papeles que lo justifican, que están al tanto. Y si sabemos tanto de estas empresas piratas es porque nos hemos dedicado, tanto las de Asturias, como las de Sevilla, como las de Málaga, como las de prisiones, CADES, SEPES, todas nos hemos dedicado a investigar para dar con este señor, pero este señor parece que es Houdini, porque no hay manera. Bueno, pues Carmen Cotarello, Isabel Alonso, todo el ánimo del mundo. Que muchas gracias. Poco se hace con ánimo, pero... Ya. Muchísimas gracias, pero bueno, se os agradece, por lo menos alguien va dándonos voz y caras a este problema. Y toda ayuda es bien recibida. Claro, y para aquellos que tienen la responsabilidad, bueno, pues señalar que el 99% o más del 99% de la plantilla son mujeres. Digo, por todo aquello que hay ahora de igualdad de oportunidades, no sé qué, todo en el marco teórico y todo para según qué cosas, pero para otras parece Perdona, pero no, porque yo he llamado a la ministra, a la concejala de Igualdad de aquí, de Oviedo, y, o sea, no hubo manera. ¿Sabes? Bueno, pues vamos a ver cómo se soluciona este asunto. Esperemos que para bien, como ocurrió en Correos, una situación, bueno, pues muy tremendamente similar. Perdona, en Correos tienen el trabajo, pero siguen sin cobrar. Siguen sin cobrar, ahí está. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos, y lo dicho, todo el ánimo del mundo. Muchas gracias a vosotros. Vamos muy rápido a los anuncios y continuamos la recta final del programa de esta noche. Hasta ahora mismo. Bueno, vamos a continuar el programa de esta noche. Vamos a afrontar ya lo que es la recta final del mismo y como está muy frío, muy desapacible para andar por la calle, aunque bueno, poco a poco el tiempo va mejorando, bueno, pues vamos a recomendarles una lectura que sin duda es una muy buena manera de pasar el tiempo que uno está en casa. Leer, decía mi abuelo, lee lo que sea, pero lee. Porque siempre nos puede ayudar, siempre nos puede servir de ayuda. Además, vamos a hablar a continuación de un libro, vamos a hablar con su autor, que es una persona que colabora, bueno, pues en algunos momentos en esta casa, le habrán visto en alguno de los programas, sobre todo con Javier Neira, en La Caja Negra. Se trata de José Luis Magro, él es catedrático de Filosofía y autor del libro del que vamos a hablar a continuación, que lleva por título Ojeos a la madrugada. Lo primero vamos a conocer el título, pero primero vamos a saludar a José Luis Magro. José Luis, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, lo primero, vamos a comenzar por el principio, que es por donde hay que comenzar las cosas. ¿Por qué Ojeos a la madrugada? Porque el título un poco raro es. Pues se debe a una experiencia allá a principios del año 2000, que yo vivía en Madrid y marché a mi pueblo, que en el norte de Guadalajara, Sí. y una fría mañana de otoño, mi hermano me dijo, oye, José Luis, he visto encamada unas liebres en el Alto el Santo. ¿Por qué no vamos a ver si siguen encamadas? Sí. Entonces, dicho y hecho, Manolo, el perro Kini y yo emprendimos la subida hasta las eras de las monjas y después llegamos al pedazo donde estaba el rastrojo, lógicamente en otoño ya prácticamente seco y húmedo. Sí. Entonces, cuando nada más llegar allí, mi hermano le dijo, Kine, busca. Sí. Y el perro empezó a buscar, surco arriba, surco abajo. No encontrábamos la liebre, de ninguna de las maneras. Entonces mi hermano, con gran experiencia, dijo,
las liebres están encamadas y hay que recorrer surco a surco, Sí. de arriba a abajo, para ver si damos con ellas. Sí. El éxito no fue de ninguna manera brillante, Sí. porque no las encontramos. Pero al final, ya desalentados, nos paramos, tranquilamente. Empezamos a mirar y justo entre mi hermano y yo, entre nuestras piernas, se encontraba la liebre. Toma. Entonces le dijo al Kini, Kini, busca. Naturalmente el perro nada más que vio allí, empezaron esa lucha entre la liebre y el perro, pero triunfó la liebre. Y contemplamos una vez ese espectáculo maravilloso de los robles, Sí. con esos colores que tienen de la madrugada, rojos, verdes, amarillos, y a la vez el sol que iba naciendo y le iba comiendo esos colores al roble y se adueñaba del territorio, pudimos ver cómo un ojeo hecho a condiciones siempre te puede llegar a alcanzar la verdad. Conclusión, que lo pongo en la introducción, todo periodista, y muy especialmente los que hacen artículos de opinión, deben ojear por la madrugada, por las mañanas, y buscar intensamente la verdad, a ver si la encuentran, no su verdad, sino la verdad que se halla en la realidad de las cosas. Este es el origen del título, del título. De Ojeos a la madrugada. Bueno, vamos a ver, cualquiera que haya podido escuchar esta introducción magnífica puede pensar, bueno, esto debe de ir de vivencias personales, poesía, tema del sol amaneciendo y tal. No, es una crónica sobre las Asturias de los últimos años, podemos decirlo así, aunque quizás el autor nos corrija. ¿Qué temas aborda? Vamos a ver, para no alargarnos y para no quedar el mensaje concreto, fundamentalmente abordo los siguientes temas. La ética en política, ética, política y ETA, un tema muy genérico, pero después muy detallado. Mezclar ética, me va a permitir, mezclar ética, política y ETA es como mezclar el agua y el aceite. No Sí, se pueden juntar. precisamente por eso, en los artículos que escribo hay que delimitar claramente cómo debe ser un gobierno o un Estado democrático. Pero Contraponer. ya lo hizo Platón y muchos no le hicieron caso. Bueno, Los pero griegos por ya lo lo menos hay que... intentaron. Juan, por lo menos hay que intentarlo. Hay que intentarlo, adelante. Segundo tema, muy querido por mí, es el de la educación, porque me he dedicado 45 años a la enseñanza. Sí. Es un tema que abordo en muchísimas páginas, en Sí, muchísimos artículos. Otro tema que toco de una manera más general también es Asturias. Otro tema que suelo tocar es el sindicato, la lucha sindical y una serie de temas concernientes a todo ese entramado que forma parte de una sociedad democrática. Sí, por supuesto. Y luego, por fin, tengo algunos temas de creación literaria mínimos, pero también constan en el libro. Entonces, más o menos... Estos serían los grandes bloques. Los bloques temáticos. Y en lo que se refiere a los temas ya más en concreto, bajando a la arena, ¿cuáles serían los más importantes? Yo creo que hay uno que lo escribí, me parece, en octubre de 1988. Lo titulaba Caso Amedo, conflicto entre dos morales. Sí. Bien, lógicamente, cuando me has preguntado lo de ETA, sabía que te ibas a extrañar. Sí. Pero lógicamente, aquí ya este artículo es un enfoque que va a prevalecer en otra serie de artículos que yo escribo sobre el tema. ¿Cuál es el problema? El problema es relativamente sencillo. Cuando tienes una institución democrática, un gobierno democrático y un poder regulado por unas normas supremas que es la Constitución, lógicamente, cuando un determinado grupo, en este caso ETA, y sus secuaces se consideran en estado de guerra defensiva contra el otro poder que le invade su territorio,
nos encontramos con una dialéctica que se repite. Este grupo tiene derecho, por su imperativo de nacionalismo, a luchar con medios que el Estado democrático no puede emplear. Esto está claro. O sea, puedes tener No tiene derecho. No tiene derecho a la ETA, pero de hecho lo hace. Sin embargo, el Estado, un Estado democrático, no puede de ninguna de las maneras emplear la fuerza para eliminar a ese grupo terrorista. Bueno, sí la puede emplear. Por ejemplo, los británicos desplegaron al ejército en el Ulster para combatir al IRA. Los paracaidistas británicos patrullaban el Ulster y abatían a los terroristas. Lógicamente, esto ocurrió en el caso del GAL. Ajá. Pero el GAL era encubierto, no era el ejército. Ahí está el tema. Ahí está el tema. Hemos dado en el clavo. Era una guerra sucia. Era una guerra sucia. Lógicamente, todo Estado democrático nunca puede emplear una guerra sucia para combatir a un adversario o a un enemigo que quiere derribarlo, a no ser que sea a nivel nacional. Consiguientemente, este tema que nos ha ido sangrando durante muchos años, a más o menos la solución hubiese sido el tema del terrorismo ETA y sus secuaces debe resolverse con un pacto de Estado y, en lo posible, no empleando lo que decía nuestro Maquiavelo. En un gobierno se emplean las leyes, pero cuando algunos se comportan con el mismo modelo que tiene el animal de emplear la violencia como medio de dominar al macho que viene a quitarle el poder, Maquiavelo decía que en cierto punto se podía utilizar. ¿Ve? La tesis es que quizá en una democracia, si tenemos unos partidos fuertes, bien constituidos, y cuyo elemento principal es el bien de la sociedad a través de la defensa de la ley y el orden, lógicamente se podía haber combatido este tema. En el caso de los GAL fue un fracaso, precisamente porque fue todo, como has dicho tú, de una manera, vamos a ver, sin explicar claramente el tema, no utilizando los medios que el Estado tiene. Por eso digo que este tema va a ir saliendo de vez en cuando. ¿Vale? Bueno, hay otros temas, creo, por la breve ojeada que pude realizar, que son problemas endémicos de Asturias. Es decir, y voy a señalar uno, cuando yo tenía 10, 11 años, ya se hablaba de la Ronda Norte de Oviedo. Han pasado los años, y supongo que antes de que yo tuviera 10 años también se hablaba de la Ronda Norte de Oviedo. Han pasado los años, la Ronda Norte sigue sin hacerse, pero cada tanto vemos un titular que dice la Ronda Norte pasará por aquí, por allá, el Ministerio de Fomento da no sé cuánto y no sé cuánto más, y hay estudios preliminares y tal, y es un cameloncio muy grande porque jamás llega, por ejemplo. Pues el tema este concreto de muchos temas no realizados, estos temas yo los he tratado en 1998, por ejemplo. El tema que me dices de la Ronda Norte, por ejemplo. Concretamente, el tema de la Ronda Norte, en mayo de 1988, venía a decirles a quién favorece las luchas que pueden tener los partidos entre sí, o tal vez a Oviedo con dos rondas, norte y noroeste, según los proyectos de sus progenitores y cada uno tirando en sentido contrario. ¿Se podrá resolver alguna vez? No. Pues ahí lo tenemos. 1998. Otro tema, porque me afectaba en cierto modo. Ciudad Naranco. Uy, Ciudad Naranco, me encanta ese tema. Me encanta ese tema. El puente Nicolás Soria. Es tremendo, ahora se acabó el dinero, no hay para seguir el puente. Ciudad Naranco. Colecta ciudadana hacia Nicolás Soria. Ni Ciudad ni Naranco. Nada. Pero bueno, esto viene ya también de 1990. Vamos a ver, yo hay una cosa que no entiendo, José Luis, y a lo mejor usted me la puede explicar. ¿Por qué la sociedad está, en general, anestesiada? Quiero decir, Ciudad Naranco entra y sale, ya que toca el tema de Ciudad Naranco, entra y sale por Nicolás Soria, la mayor parte. Puede entrar también por Luis Oliver, pero bueno, mucha parte entra por Nicolás Soria. Se comienza una obra después de no sé cuántos años y paños, bien, y se comienza la obra, y muy bien, y ahora de repente dicen, se acabó el dinero, no se puede continuar la obra. Y es como, bueno, vale, esto en otra época habría sido de movilización general
y patas para arriba a todo el mundo, y aquello, si no aparece el dinero, que lo pinten. Pero eso es tercermundista, como quedó ahora. Vamos a ver, yo pienso que tenemos una sociedad, en cierto modo, anestesiada. Totalmente. ¿Por qué? Porque lo que llamaríamos aquellos elementos de la supervivencia que antes en nuestras generaciones tenías que luchar porque no tenías un Dios protector que te diese esos alimentos, esos medios suficientes para seguir viviendo. Era muy exigente en la educación, el ambiente familiar, porque es que era la única manera de poder seguir adelante. Sí. Vamos a ver, ahora la sociedad tiene, desde mi punto de vista, dos factores. Uno, que estamos en el tema de supervivencia mucho mejor que en los años 30, en los años 40 o en los años 60. Sí. Y punto número dos, el modelo educativo que estamos impartiendo es un modelo conformista, no de superación y de excelencia. No. Entonces, todo eso trae una consecuencia, que la capacidad crítica del ciudadano va disminuyendo, porque la ley de vida es que tú vives mientras tienes fuerza, luchas, Correcto. te animas, te superas y además encima la sociedad te lo premia. ¿Es verdad? Sí, así es. Ahora, ¿qué ocurre? Tenemos algo muy importante, que yo me siento, pongo la tele o los móviles y automáticamente te van sirviendo el menú. Sí, correcto. Venga, tragas el menú, 1 hora, 2 horas, 3 horas y voy para la cama. Si trabajas, te levantas y vuelves de nuevo a repetir tus actos. Pero esa relación que llamamos responsabilidad no existe. No existe. Por ejemplo, usted se dedicó gran parte de su vida a la docencia, al tema educativo. Muy bien. Es un tema que conoce perfectamente. Y cuando usted, por ejemplo, ponía un examen, ¿cuánta gente de media podía sacar un 10? Aproximado. Mira, la en una clase de 30. No, estoy de acuerdo. La justicia no es aritmética, 5 igual a 5. La justicia es proporcional. Es decir, si uno trabaja 8 horas y rinde en proporción a esas 8 horas, tú le tendrás que pagar conforme a ese trabajo y a esos resultados. Correcto. Bien, en la educación, al niño se le tiene que dar una norma que después, en la sociedad donde él va a trabajar, eso es así. Sí, pero voy al caso práctico. En una clase de 30 alumnos, un examen, ¿cuántos podían obtener un 10? Aproximado, de media. Normalmente dependía de los cursos, Sí. pero vamos a ver, un sobresaliente tenías que tener un baremo objetivo. Objetivo es la constatación en un examen oral, escrito, en un trabajo, que ahora, por ejemplo, los trabajos te metes en internet y como te descuides te lo copian a la pie de la letra. Entonces, un trabajo mínimo, por ejemplo, teoría de Platón sobre la ciudad, algo que tú habías tratado, muy concreto, y entonces el alumno en una hoja, no te pensaba más, te especificaba qué pensaba él, cómo lo orientaba Platón a través de las virtudes, de hábitos operativos buenos, y ya te dabas cuenta y ahí tenías algo objetivo que tú constatas. Luego venía de las preguntas en clase, y la actividad del alumno, tú preguntabas y te iba viendo y tú ibas calificando, pero constatándolo. Y ahí había un baremo. Sí. El baremo era lo siguiente. Tú dominas el tema, la lección de la paideia, la educación en Roma. Sí, por ejemplo. Cualquier tema. Sí, señor, conforme al baremo, ha respondido bien 9 preguntas. O 10. Sí. Sobresaliente. ¿Pero cuántos podían sacarlo? Aproximado. Normalmente en los cursos, la experiencia mía me dice que variaba. Había cursos que sacaban 1 o 2. 1 o 2, correcto. ¿Y cuántos podían sacar un 0? Conmigo prácticamente ninguno. Vale. Tenemos 1 o 2 que sacaban un 10. Tenemos 1 o ninguno que sacaba un 0. ¿Cuántos en porcentaje podían suspender? Proporcionalmente, yo he tenido cursos, me acuerdo, por ejemplo, un COU que tuve en el Instituto Jovellanos, que allí ese curso, 40 alumnos, 40 alumnos. Sí. Ese curso era un prodigio. No, sacaron sobresalientes, si yo no recuerdo mal, en mi asignatura 15. En un curso normal. Normalmente
Normalmente a mí me aprobaban al final de curso, me aprobaban hasta el 90%, 95%. Pero claro, siempre había un principio fundamental. Mira, yo te apruebo, pero tú, te doy todas las facilidades, pero tú, esto y esto y esto y estos conceptos, me los tienes que demostrar que los posees. Claro. Claro, entonces había una voluntad decidida por parte del profesor de no dejar a nadie en la estacada, pero una exigencia del profesor que obligaba al alumno a ejercer la responsabilidad, lo que el profesor le exigía. ¿Se ha perdido la cultura del esfuerzo, José Luis? Más que la cultura del esfuerzo, yo creo que se ha perdido el llegar a la persona. No eres un número. Este alumno se encuentra en esta situación, en este momento, y tú lo atiendes personalmente, pero con exigencia. Ahora la cultura del esfuerzo se está perdiendo porque, vamos a ver, permitir pasar un curso con 2 asignaturas o 3, lógicamente no favorece en absoluto. No favorece en absoluto lo que es el objetivo de la educación, la excelencia, en lo que sea. Correcto. En hacer una ánfora, en hacer un plato, en hacer el mejor programa de televisión. La excelencia es la base y el fundamento del progreso de la sociedad. Entiendo. Vamos a hablar un poco... Sí, perdón. Vamos a ver, en tema de la docencia, perdone que... Sí. Es un tema que lo llevo en el alma. Correcto. Cuando le preguntan a Sócrates, bueno, ¿y qué entiendes tú por eso de la paideia, de la educación? Y le dicen así, oye, si tú quieres que tu hijo sea un perito en el arpa, ¿a quién llamarías tú? Al primero que te encuentres por la calle ahí dando vueltas. Y le dijo el que le preguntó, hombre, yo escogería al más excelente, al mejor. O sea, la docencia implica una persona que domina la materia que tiene que enseñar, cosa que se ha llevado bastante bien, por lo menos en todas las oposiciones a las que yo asistí. Se llevaba con exigencia y con verdadero criterio. Sí. Y luego, además, un discente, es decir, un alumno que tenga interés en aprender. Lógicamente, todo el entramado que hemos hecho, yo no dudo en el campo de los discentes, de los docentes. Sí. No soy quien para juzgar a nadie, pero ciertamente le han puesto unas trabas administrativas, burocráticas, que la autoritas se la bloquean 4 o 5 alumnos que tengan ganas de hacer el gamberro en la clase, sí. Cosa que no ocurría en nuestro tiempo. Alguna vez podía pasar con algún profesor, pero la mayoría se mantenía una disciplina. Y naturalmente tenías detrás la autoritas del director, sí. y del inspector, que ponían las cosas en su punto. Correcto. Bueno, vamos a hablar un poquito de política antes de finalizar. Vamos a ver, vivimos en una Asturias gobernada durante más de 40 años por el PSOE y la derecha llega 2 veces al poder y las 2 veces se pega un tiro en el pie. Hay varios artículos. Por eso lo pregunto. Claro, estamos hablando hasta 2007. Todavía no ha llegado el tema de foro. Bien, el tema es complejo. Primero, hay que reconocer un hecho real. La izquierda, por motivo de cuando viene ya la primera revolución industrial, sí. A finales del 19, principios del 20, se crea un gran entramado, sí. De tipo sociológico, de sindicatos, de izquierdas, sí. Que Asturias, naturalmente, esa red se va extendiendo, sí. y cuando viene la democracia, continúa en ella. La derecha estaba apoyada más bien por una burguesía cuando viene toda la explotación de las minas, cuando llega, no digamos, el Sidesa, lógicamente ahí tiene una palabra muy fuerte la izquierda, pero por razones puramente históricas, claro. Históricos sociales. Y la derecha lo que hace es, cuando hay momentos en que le dan el poder, se mete en una pelea estúpida interna. Sí. Y eso... Cainita completamente.
¿A quién favorece? ¿A quién ha favorecido siempre? A la izquierda. Y el caso de Foro, aunque no sea lo mismo, Foro surge en un momento en que hay una derecha que es consciente del problema. Y esa derecha busca un líder que en aquel momento, por sus obras que había hecho de 2004, por la cantidad, los túneles de Pajares, en alta velocidad, que se llama Cascos, había una parte muy importante de los afiliados del PP que apoyaban la candidatura de Cascos en unas elecciones libres y con el voto directo del afiliado. Puedo asegurarte que hubo más de 8.000 firmas, porque tengo yo la documentación, en que eso, lo que digo es verdad. Y por las razones muy variadas, no se dio esa voz del PP no llegó a efecto y no se nombró candidato a Cascos. Sí, pero Foro alcanza el poder y después lo deja. Bueno, aquí ya no se me... Para los próximos artículos. Para la segunda parte. Me está sacando demasiado. Para la segunda parte. ¿Por qué no llegó? No, llegar llega. ¿Por qué no llegó? Porque cuando uno llega al poder, es terrible la capacidad que tiene para creerse el Dios y el absolutismo. Yo aquí estoy, entonces Cascos adquiere poder y la derecha mismo dice, ¿cómo es posible? Entonces no hay un pacto muy complicado, por motivos muy variados, ajenos a lo que es la verdadera politeia. Es decir, el yo me ha dado la derecha un voto y nos ha dado el poder, lo más normal es que nos entendamos. Sí. Y cada uno se echa las culpas respectivamente. Pero la idea que subyace a día de hoy todavía es que fue como el niño que tiene un balón y dice, y ahora como no juegan como yo digo, me llevo el balón y ya no hay partido. Bueno, o te lo quiero quitar. O te lo quiero quitar también. Claro sí. que esto es. Pero me lo llevo. Pero eso ya sería para análisis posteriores, porque aquí no he llegado, pero sí tengo claro en uno de los artículos de Asturias, Asturias me parece que era Asturias Principado o Virreinato, en que Asturias como problema. En que lógicamente, pues ahí ya se vislumbra diciendo, es necesario crear un foro, pero mucho antes del foro, es decir, un análisis de la realidad en que se encuentra Asturias, un foro en el cual nosotros podamos abordar todos los temas que nos plantean. Y quiero preguntarle también, últimamente se habló mucho de los trenes. ¿Cuántos trenes ha perdido Asturias? No ya reales, sino metafóricos. Mira, Mira, el tema, primero, la reconversión industrial. Eso fue un desperdicio de oportunidades. Ejemplo, no sé el año aproximadamente, Campus del Milán. Bien, la comunidad, pues entonces fue cuando, después de hacer de la Unión de la Comunidad Económica Europea, 22.000 millones de pesetas. Perfecto. Entonces, eso había que gastarlo. ¿Qué ocurre? Que naturalmente no había bienes. Se hace un proyecto para tener un campus para más de 6.000 alumnos. Y en aquel momento cualquiera que hubiese hecho un análisis así aséptico, dice, pero si Asturias está perdiendo población. Segundo, si tenemos ya alumnos perdiendo en la universidad, cada año ¿por qué motivo usted vierte ahí 22.000 millones de pesetas? Situación actual. 2.000 alumnos y con muchos problemas. Efectivamente, pero allí está un edificio que, como dice una persona muy querida para mí, parece la Cancillería del Reich. Aquello es mastodóntico, enorme. Luego, cuando viene la reconversión industrial absolutamente necesario, Asturias había, si no recuerdo mal, unos 20.000 trabajadores en lo que llamamos en el metal. Y unos 40.000 directa o indirectamente en la mina. Bueno, luego se van bajando naturalmente por la competitividad que tiene el carbón. Pero ¿qué ocurre? Que viene una cantidad de dinero impresionante. ¿Qué vista política, qué visión de futuro tuvieron? Pues mira, unas jubilaciones de oro, porque es verdad, pero eso quedó pan para hoy y hambre para mañana. ¿Qué pasó? Que las cuencas se quedaron sin una
una reindustrialización que se adelantase a los tiempos, y nos hemos convertido que Asturias está con un gravísimo problema. Sí. Los funcionarios o los que dependemos ahora de la administración económicamente, además de los jubilados, me refiero a los contratados o a los funcionarios, son más de 60.000, contando los ayuntamientos. Mira la población que tenemos y deduce. Claro, claro. Bueno, José Luis, solo nos queda que recomiende, como recomiendo yo en este caso vivamente, la lectura de Ojeos a la madrugada, porque hemos hecho, solamente escarbamos un poquitín así, como hacía la liebre del principio, escarbó un poquitín así en el surco y la pillaron, con lo cual, José Luis Magro. Solo una cosa y termino. Mira, tengo también una serie de artículos sobre ganadería y agricultura. Uno de ellos, ganaderos asturianos, especie a extinguir. Y esto es un tema de una complejidad tremenda. Bueno, recomiende la lectura del libro. Bueno, pues muy agradecidos por haber tenido la paciencia de escucharme. No, por Dios, un placer. Y les encomiendo porque yo creo que lo van a disfrutar, pero no lo coman como un menú. Tómenlo como un pinchín, un pincho. Tomo un día un pinchín, al día siguiente me convence otro distinto, porque de esta manera tendrán la comprensión y quizá también, como alguno que lo va leyendo me ha dicho, un reconfortarse a la hora de leer lo que mucho tiempo antes se había dicho. Muchísimas gracias. Gracias a usted, José Luis Magro, autor del libro Ojeos a la madrugada, que ha salido pues hace muy poquito. El otro día fue presentado el libro por el que fue vicepresidente de España y presidente del Principado, Francisco Álvarez Cascos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, Juan. Gracias. Gracias. Y nosotros también les damos las gracias a ustedes por estar una noche más ahí. Volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche, como siempre, con la mesa de debate, de análisis y de tertulia. Hasta entonces, gracias por su atención, ánimo y adelante. Buenas noches.